Bendiciones. Hoy quiero compartirles el tema sabiduría para guardar la justicia del Señor, basado en Santiago capítulo 5 de los versos 7 al 12. ¿Cuál es el propósito de este estudio? El propósito es animarnos a aguardar con paciencia la retribución del Señor a la angustia que provocan los ricos opresores, reconociendo que Él es el juez y que su venida está a la puerta. Santiago sabe que los pobres no pueden defenderse de sus opresores, es decir, de los ricos acumuladores, por lo que les anima a ejercer la paciencia y a dejar esos asuntos en la mano de Dios, quien vendrá como juez para recompensar al justo y castigar al malvado. Aquí lo que tenemos que cuestionarnos es lo siguiente, que ante la injusticia e indignación que provoca la misma injusticia, ¿qué nos enseña la sabiduría bíblica? 4 cosas puntuales. En primer lugar, nos enseña que necesitamos firmeza y paciencia para aguardar. Santiago capítulo 5 en los versos 7 al 8 dice: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes, manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. Mientras aguardamos la retribución del Señor como juez justo, fíjense que se enfoca en la paciencia con personas y no tanto con pruebas o circunstancias. También Santiago tiene en mente una actitud específica de paciencia hacia los ricos opresores. Consideremos, por ejemplo, la paciencia del agricultor a manera de ejemplo sobre cómo esperar con paciencia sin apresuramiento, pero convencidos de que la retribución del Señor será justa. El agricultor siembra, prepara la tierra y hay un tiempo que solo le toca que esperar. Y la espera es ver que la semilla germine y que la planta comience a crecer. Tenemos que considerar también el hecho de aguardar con paciencia las temporadas de lluvia, sabiendo que las lluvias nos dan la esperanza de una abundante cosecha y consciente de que el fruto de nuestra vida es solo para glorificar al Señor. Creamos que la venida del Señor ya se acerca. La seguridad de su segunda venida nos alienta a aguardar con paciencia porque sabemos que Dios es el juez justo y bueno. Acerca de la paciencia, S.J. Kistemaker nos indica que es una virtud que pocos poseen y muchos buscan. Vivimos en una sociedad que enarbola la palabra instantáneo, pero ser paciente, tal como Santiago usa la palabra, es mucho más que esperar pasivamente a que pase el tiempo. La paciencia es el arte de soportar a alguien cuya conducta es incompatible con la de los demás y a veces aún hasta opresora. Por eso nos insta a mantenernos firmes, lo cual es un llamado al compromiso resuelto, firme y valiente. Aquellos que posiblemente están a punto de colapsar bajo el peso de las circunstancias, bajo el peso de la persecución, de tanta injusticia, para que establezcan el corazón de sí mismo y también el de cada uno de los demás. ¿Con qué? Con la esperanza de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, lo cual no es un mito, lo cual no es una fábula, sino un hecho real, sólido, escrituralmente sólido, consistentemente y doctrinalmente sólido. El Señor, a quien se anuncia en los evangelios que ya se acerca, tiene que ver con la inminente venida del Señor.
el cual pues es un tema frecuente y recurrente en las Escrituras. ¿Para qué? Para llenarnos de ánimo, para llenarnos de paciencia y de esperanza. Recuerden que este mundo, este cosmos, está regido por el maligno, por lo cual Pablo nos advierte allá en Romanos. Nos dice que la noche está muy avanzada y que ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Muchos antes de la pandemia no se congregaban, ponían 1000 excusas para hacerlo, y hoy, durante la pandemia, igual no lo hacen. Y cuando pueden hacerlo desde su casa, imagínense usted, desde su casa, porque olvidan con facilidad lo que advierte la Escritura allá en Hebreos 10. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón, escuche esto, ahora que vemos que aquel día se acerca. Todo el relato bíblico indica que el mundo y su sistema irá de mal en peor, y no es que queramos ser personas que presagian el mal, de ninguna manera. La Escritura lo afirma por la condición espiritual decadente de la humanidad. No obstante, en el Señor tenemos esperanza, por eso debemos recomponernos en Él y afirmarnos en sus promesas. Pedro nos advierte, allá en Primera de Pedro, dice él, ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Entonces, la sabiduría bíblica nos enseña que necesitamos firmeza y paciencia para aguardar y confiar en la justicia de Dios. Ante la injusticia e indignación, ¿qué nos enseña la sabiduría bíblica? En segundo lugar, nos enseña que no caigamos en el engaño de la queja. Santiago capítulo 5 verso 9 dice, no se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Fíjese que mientras aguardamos al juez justo, no nos quejemos de nuestros hermanos. La persecución constante, las situaciones que chocan con nuestras expectativas de vida, son un detonante para una actitud quejumbrosa. Pero Santiago nos previene de este pecado para que no perdamos la plenitud de su galardón celestial. Igual los otros apóstoles. Mire en Filipenses lo que nos dice. Háganlo todo sin quejas ni contiendas. Y el apóstol Juan lo escribe también. Cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Procuren más bien recibir la recompensa completa. Entonces, tenemos que esperar en que el Señor cumplirá con su función de juez para recompensar al justo y castigar al malvado. Los pobres a quienes se dirige Santiago en su carta viven en una situación opresiva que hace que pierdan la paciencia con aquellos que les privan de sus necesidades básicas. Con el pasar del tiempo se vuelven irritables, aún contra aquellos que comparten sus miserias. Ventilan esos sentimientos reprimidos y se enojan con los que están cerca de ellos. Su conducta es comprensible. Sin embargo, Santiago les amonesta para que no se anden quejándose unos de otros. Quejarse es lo contrario de ser gozosos y agradecidos. Indudablemente, la queja nos engaña y acabamos pecando. Pecamos porque de manera indirecta acusamos a Dios de nuestras desgracias al hacerle responsable de permitir que seamos oprimidos. Tenemos la tendencia a quejarnos y a culpar a otros por nuestra desdicha que aceptar nuestra responsabilidad del hecho, pero desviar la culpa podría ser destructivo y pecaminoso, nos advierte la sabiduría divina. Antes de que juzguemos a otros por sus defectos, Santiago nos recuerda que el regreso del Señor será pronto y que vendrá como juez
para hacer que los malvados reciban su castigo y que los justos sean liberados de la opresión. La sabiduría bíblica nos enseña entonces que no caigamos en el engaño de la queja. Antes bien, como lo hizo con José, quien fue vendido como esclavo, nos justificará y convertirá nuestras situaciones adversas en propósitos divinos si aprendemos a confiar y a esperar en Él. Ante la injusticia e indignación que nos enseña la sabiduría bíblica, en tercer lugar, nos enseña que tomemos ejemplo de otros creyentes. Santiago capítulo 5 en los versos 10 al 11 dice: hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Santiago aquí nos ayuda a ver el ejemplo de otros. Entonces reflexionemos en el sufrimiento y la paciencia de quienes predican a Jesucristo. Consideremos la dicha de quienes perseveran. Imitemos la perseverancia para que al final podamos recibir lo mejor de parte del Señor. Confiemos en la compasión y misericordia del Señor que ellos experimentaron. Santiago nos invita a aprender de la paciencia de Job. Job fue un ejemplo clásico de un hombre que soportó con paciencia el sufrimiento y fue bendecido por Dios debido a su perseverancia en la fe. Debemos pues confortarnos en la seguridad de que nuestro Dios y Señor tiene un propósito para nosotros en nuestros sufrimientos, tal como lo tuvo en la vida de Job. Nuestro Señor es muy compasivo y misericordioso. Ese es su carácter, lo cual es una fuente de gran consolación en medio de las situaciones difíciles. La sabiduría bíblica también nos enseña que tomemos ejemplo de otros creyentes anteriores a nosotros y, ¿por qué no?, de la actualidad, para aprender de ellos, a confiar, a esperar con paciencia, pues así como los bendijo a ellos, también lo puede hacer con nosotros. Ante la injusticia e indignación, ¿qué nos enseña la sabiduría bíblica? En cuarto lugar, nos enseña que nos cuidemos de hacer juramentos. Santiago capítulo 5 verso 12: sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que su sí sea sí y su no, no, para que no sean condenados. Una persona con fama de exagerada o mentirosa a menudo no encuentra a nadie que tome en serio sus palabras. Un cristiano nunca debe llegar a ser así. Por eso debemos asegurarnos de decir siempre la verdad para que los demás nos crean cada vez que digamos sí o que digamos no. Por lo que Santiago entonces nos advierte en su carta a cuidar lo que decimos. Ahora, de manera específica en este versículo, nos advierte a cuidar de no hacer juramentos, de no empeñar nuestra palabra pretendiendo contar con el respaldo de Dios, y nos invita a dar a nuestra palabra el valor que la firmeza de nuestro carácter cristiano le da. Decir un sí o decir un no. En otras palabras, ser honesto y decir la verdad en todo tiempo. Que ninguna palabra petulante salga de nuestros labios. Que todo el mundo sepa que nuestra palabra es tan buena como el oro. Originalmente, el juramento era un intento de involucrar el carácter y la autoridad de Dios para respaldar un reclamo o una promesa. Desde entonces,
como a menudo sucede en nuestros días, se invoca el nombre del Señor para darle fuerza a algo trivial. Santiago cita a Jesús allá en Mateo 5:37. Jesús dijo: cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más, dijo él, proviene del maligno. Entonces, insistiendo aquí en que debemos ser honestos en lo que decimos y que después de un juramento, cualquier fallo en cumplir nuestra palabra, eso deshonra a Dios a la vista de la gente. Santiago finaliza su advertencia señalándonos el beneficio de hablar con firmeza y honestidad, y asumir la responsabilidad de lo que decimos. Cuando lo hacemos así, entonces somos libres de la condenación. Si decimos siempre la verdad, no vamos a sentir la necesidad de respaldar nuestras palabras con una promesa o con un juramento. Así que la sabiduría bíblica nos enseña que cuidemos lo que decimos y que no hagamos juramentos, que no hagamos promesas, que echemos al cesto de la basura la diplomacia falsa que sabemos que no vamos a cumplir. Necesitamos, queridos hermanos, ceñirnos con la verdad y con la sabiduría de Dios para honrar a nuestro Señor. ¿Y saben para qué más? Para hacer medicina a los demás, para que otros en quien nosotros influimos reciban una palabra que sane, una palabra que dirija, una palabra que influya de una manera positiva. ¿Cuál es la aplicación personal de esta palabra? Hemos visto varias cosas y nos cuestionamos originalmente con la siguiente, no interrogante, sino reflexión ante la injusticia e indignación. ¿Qué nos enseña la sabiduría bíblica? 4 cosas dijimos. Número 1, nos enseña que necesitamos firmeza y paciencia para guardar. En segundo lugar, nos enseña que no caigamos en el engaño de la queja. No hay peor cosa que una persona quejumbrosa. En tercer lugar, nos enseña que tomemos ejemplo de otros creyentes que vivieron en la antigüedad y que actualmente hay creyentes que son fieles al Señor. Y en cuarto lugar dijimos, nos enseña que nos cuidemos de hacer juramentos, porque muchas veces por quedar bien con todo el mundo decimos verdades a medias. Dios quiere que nosotros seamos honestos, íntegros, que hablemos con la verdad. ¿Cuál es la aplicación personal general de todo esto? Que de acuerdo con la palabra que hemos recibido hoy, debemos entender que debemos aprender a aguardar con paciencia la retribución del Señor por la angustia que provocan los opresores, ante lo cual, en base al consejo y la sabiduría bíblica recibida hoy, yo decido y usted también decida ser pacientes, soportando a los demás. Aunque la conducta de ellos, de los que soportamos, no sea compatible con la nuestra, por amor al Señor, por la confianza que tenemos en Él, decidimos ser pacientes, soportando a los demás. En segundo lugar, aplico lo siguiente: decido, y usted también decida, no quejarnos de nuestros hermanos, sino más bien poner nuestra esperanza en el regreso del juez justo, nuestro Señor, quien en verdad hará la justicia verdadera. Déjeme decirle lo siguiente: la justicia humana está ciega. Por más que un sistema judicial sea lo más perfecto que se crea, siempre hay imperfecciones. Pero la justicia que Dios nos promete es la justicia perfecta. Tercera aplicación: yo decido, y usted también decida, evitar hacer juramentos.
evitar hablar más de la cuenta y hablar descuidadamente de cosas que ni siquiera sabemos y ni siquiera nos constan. Y más bien, asumamos la responsabilidad por todo lo que decimos, porque de toda palabra que hablemos, dice la Biblia, vamos a dar cuenta en el tribunal del Señor. Así que, queridos hermanos, este es el tema que el día de hoy quería compartirles como parte de nuestro estudio bíblico los días jueves, sabiduría para guardar la justicia del Señor. Sabiduría para guardar la justicia del Señor, basado en Santiago capítulo 5 de los versos 7 al 12, esperando que esta palabra sea de bendición en su vida. ¿Qué te parece si después de haber escuchado esta preciosa palabra en el libro de Santiago, sabiduría para guardar la justicia del Señor, tenemos un tiempo de oración? Quiero que te unas conmigo, aparta todos los ruidos, todas esas cosas que te puedan distraer y enfoquémonos en este instante a buscar la presencia del Señor. Solo en Él podemos encontrar esa paz y esa fuerza que necesitamos. Únete conmigo en este tiempo de oración. Únanse ahí como familias en sus casas. Oremos juntos. Padre maravilloso, ante la injusticia, Señor, ante aquellas cosas que nos indignan, Señor, estamos aquí y después de escuchar esta palabra, lo que nuestro corazón nos dice es que necesitamos encontrar lo que tu sabiduría nos muestra para aprender a vivir, y tu palabra nos enseña que necesitamos vivir con firmeza y aguardar con paciencia, Señor, porque los tiempos no son fáciles y tú nos dices que tengamos paciencia, que aprendamos a esperar. Nos invita, Señor, a que observemos al agricultor como con paciencia aguarda las temporadas de lluvia, y asimismo tú nos dices, Señor, que nosotros nos mantengamos firmes y que aguardemos con paciencia, porque la venida del Señor ya se acerca. Mi Señor amado, aquí estamos, Señor, con tu ayuda, con tu favor. Mientras aguardamos ese momento, pedimos que nos des la fuerza, que nos des la valentía para no desviarnos de la sabiduría divina. Señor, para no caminar al son de nuestras pasiones, al son, Señor, de las cosas por las que nuestra alma se inquieta. Ayúdanos, Señor, a estar firmes en la sana doctrina, a estar firmes en tu sabiduría. Asimismo, Padre, tu palabra nos enseña que no caigamos en el engaño de volvernos personas con queja, ser quejumbrosos. No, mi Señor, tú nos mandas a que no nos quejemos de los demás. Señor, ayúdanos, porque mientras aguardamos y quizás hay cosas que no nos gustan de los demás, ayúdanos
a tener esa compasión, esa misericordia, Señor. Oh, Señor amado, ayúdanos a aprender a vivir con una actitud de gozo, con una actitud de alegría y no caer en el pecado de la queja, Señor. Ayúdanos para siempre estar agradecidos contigo, ser compasivos, ser empáticos con aquellos, Señor, que hacen cosas indebidas y que chocan con nuestra forma de vivir. Ayúdanos, tu sabiduría nos advierte, Señor, de que no caigamos en juzgamientos. Tú nos recuerdas a través de la palabra que hay un juez justo que en su momento hará justicia contra los malvados. Los malvados recibirán su castigo y tu palabra dice que los justos serán liberados de la opresión. Amado Padre, tu palabra también nos enseña a que tomemos ejemplo de otros que pasaron situaciones y que están pasando situaciones más difíciles que las nuestras. Sin embargo, son fieles a ti. Mi Señor, aquí estamos sabiendo que tú eres compasivo y misericordioso. Pedimos tu ayuda, Señor. Danos la fuerza de aprender a buscar en las personas correctas nuestros verdaderos mentores, aquellas personas que nos iluminen, por quienes nos dejemos influenciar. Oh, mi Señor, ayúdanos para no apartarnos del camino de la misericordia, de la compasión. Ayúdanos, Señor, para ver en las personas correctas el ejemplo que nosotros necesitamos. Asimismo, Padre, tu palabra nos enseña que nos cuidemos de hacer juramentos. Tú nos invitas a que seamos íntegros, a que seamos honestos, a que seamos responsables, que aprendamos a medir lo que decimos. Y tú mismo, Señor Jesucristo, dijiste que vuestro hablar sea sí, sí o no, no. Porque lo que viene de más de esto, de mal procede, Señor. En el nombre de Jesucristo, ayúdanos a tener tu carácter, ayúdanos a caminar en la integridad de nuestras palabras, ayúdanos a decir siempre la verdad con sabiduría, Señor, para no sentir la necesidad de respaldar nuestras palabras con mentiras, con falsedad. Oh Señor, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Por eso, Padre, con tu ayuda, decido ser paciente, decido no quejarme, decido evitar hacer juramentos vanos, hacer juramentos mentirosos. Más bien, asumo mi responsabilidad por todo lo que digo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Bendigo la vida de cada familia, de cada altar familiar, cada hombre, cada cabeza de familia, cada mujer virtuosa, cada hijo, cada hija. Bendigo cada núcleo familiar. Bendigo a los abuelitos de tercera edad, bendigo a los tíos, a las tías, a los primos, a las primas, a ese amigo, esa amiga que esté en esa casa. Bendigo todo ese núcleo. En el nombre glorioso, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor. Te doy gracias, Padre. Aleluya. Como siempre ustedes saben, yo los animo para que siempre le ofrezcamos algo al Señor. Y también todos los jueves tenemos la oportunidad de ofrendarle y de diezmarle al Señor. Es a Él a quien le ofrendamos, es a Él a quien le diezmamos, y por lo tanto, cuando lo hacemos para Él, lo hacemos con una actitud de gozo, con una actitud de alegría, no de queja, no por necesidad, sino con alegría, porque es más honra que otra cosa. Entonces lo hacemos de la mejor manera que podemos, así que presentémosle al Señor en este instante nuestras ofrendas y nuestros diezmos que hemos dispuesto, con los cuales hemos dispuesto honrar al Señor y sostener su obra. Así que
Oremos juntos. Bendito Padre Celestial, aquí estamos presentándonos ante ti, Señor, con gratitud, con alegría, presentándote nuestras ofrendas y nuestros diezmos, Señor, pidiéndote a ti, Señor, tú que eres nuestro proveedor, que nos bendigas, que nos abra las puertas, ábrenos las ventanas, Señor, ábrenos esa ventana de oportunidad, ábrenos esas puertas de oportunidad. Señor, te pedimos que seas tú nuestro proveedor, que no nos haga falta nada en la casa, que nuestro refrigerador tenga lo suficiente, que nuestra alacena, nuestra cocina, Señor, que tengamos donde vivir, que tengamos ropa que usar. Ayúdanos a estar contentos con lo que tenemos, Señor. Ayúdanos a caminar en tu paz, en tu gozo, oh Señor amado, a caminar en tu presencia, oh mi Señor, aprendiendo a ser mayordomos, aprendiendo a administrar lo que tú nos das. Ayúdanos, Señor, también para salir de todo endeudamiento. Sana nuestras finanzas, sana nuestra economía. Ayúdanos, enséñanos para aprender a vivir, para aprender a ser administradores. Tú dices en tu palabra, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ayúdanos para ser personas que te honran, que redimen sus finanzas, que hacemos actos de redención mediante nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Solo tú, mi Señor, nos puedes asegurar, Señor, nuestro futuro, nuestro presente y nuestro futuro. Nuestro presente y nuestro futuro está en tus manos, Señor. Solo tú eres nuestra provisión. No tenemos de quién más depender, sino solo de ti. Tú eres la fuente inagotable de vida a quien acudimos en este instante para buscar, Señor, en ti lo que necesitamos. Gracias, Padre maravilloso, por este tiempo especial que nos concedes. Te bendigo, Señor. Te adoro con todo mi corazón y con toda mi fuerza. Te pido en este momento que si hay enfermos en esa casa, que en este instante sean sanos por tu poder, mi Señor. En el nombre de Jesucristo reprendo toda enfermedad, reprendo todo espíritu de enfermedad, y en el nombre de Jesucristo, por el poder de su palabra, Señor, le pido que sane a toda persona que esté enferma. Extienda su mano, así como sanó a la hija de Jairo, como sanó a los 10 leprosos. Sana a las personas, mi Señor, que están en esa casa. Sánalos con tu poder, sánalos por tu misericordia, sánalos con el poder de tu palabra, y que ellos ahora mismo reciban tu toque sanador. Así oro, Padre, y así te lo pido, en el nombre maravilloso de Jesucristo nuestro Señor. Bueno, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este tiempo maravilloso. Los bendigo en el nombre de Jesús. Les recuerdo la promesa bíblica: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová mi Dios, me haces vivir confiado. Así que repare su sueño, descanse, disfrute el esperar en el Señor, porque el Señor no retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza. Él es paciente, Él está esperando, porque Él no quiere que nadie se pierda. Así que bendiciones, buenas noches y nos vemos a la próxima. Gloria a Dios.